La justicia de Dios no siempre es visible de inmediato. El libro de Job comienza con una escena que no ocurre en la tierra, sino en el cielo. Dios está rodeado por una multitud de seres espirituales, llamados los hijos de Dios, una asamblea divina a través de la cual Él gobierna la creación. Entre ellos aparece una figura llamada el Satán, que significa el acusador o el adversario. Él desafía la manera en que Dios gobierna el mundo, cuestionando si la fe de Job es genuina o simplemente el resultado de la comodidad y la bendición. El acusador afirma que Job sirve a Dios solo por la prosperidad y protección que recibe. Si eso le fuera quitado, Job maldeciría a Dios en su propia cara. Dios permite que el acusador ponga a prueba a Job, permitiéndole quitarle su riqueza, su familia y su salud. Esta autorización no significa que Dios cause el mal, sino que permite que el sufrimiento entre en la vida de Job dentro de límites definidos. Lo que se desarrolla es una tensión entre el orden visible del mundo y los propósitos invisibles de Dios. Desde el punto de vista humano, la tragedia de Job parece una injusticia. Sin embargo, la perspectiva celestial muestra un marco mucho más amplio, uno que va más allá de la vista o comprensión humana. Esta escena en el tribunal divino establece el tema central del libro. La justicia de Dios existe, pero no siempre es observable en la experiencia humana inmediata. El sufrimiento de Job no es un castigo, ni su rectitud es garantía de protección. La historia desmantela la ecuación simple de que las personas buenas prosperan y las malas sufren. El orden moral de Dios no puede reducirse a una causa y efecto mecánicos. Su justicia opera en una escala que involucra toda la creación, no solo la comodidad o el dolor de un hombre. La historia de Job le recuerda al lector que la sabiduría divina opera más allá de los límites de la lógica humana. Dios sigue siendo justo incluso cuando su justicia está oculta. Para los justos, esto es un llamado a la humildad, a confiar en el carácter de Dios más que en su propia capacidad para entender sus decisiones. La verdadera fe se pone a prueba sin recompensa. Después de que Job pierde sus posesiones, sirvientes e hijos, su reacción revela la esencia de la fe genuina. En medio de un profundo dolor, rasga su manto y cae al suelo, no en rebelión, sino en adoración. Sus palabras, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, expresan una fe despojada de toda recompensa. Esta no es una fe construida sobre la comodidad o la prosperidad, sino una fe que se aferra a Dios mismo, cuando todo lo demás se ha ido. La prueba que enfrenta Job expone la diferencia entre una religión transaccional y la verdadera devoción. La fe transaccional espera bendiciones a cambio de obediencia. La fe genuina, sin embargo, ama y confía en Dios, simplemente porque Él es digno, no porque garantice una vida placentera. La adoración de Job, en medio del sufrimiento, demuestra que la fe puede existir sin un favor visible. Cuando la salud de Job es afectada y su cuerpo se cubre de llagas dolorosas, incluso su esposa le insta a maldecir a Dios y morir. Sin embargo, Job se niega. Su respuesta, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal?, revela una profunda teología de confianza. Él reconoce la soberanía de Dios, tanto sobre la bendición como sobre el sufrimiento. Job no entiende la razón de su dolor, pero se niega a abandonar su relación con Dios. Este capítulo de la vida de Job demuestra que la verdadera fe no se mide por los resultados, sino por la perseverancia. La pérdida de riqueza y estatus no destruye la creencia cuando esa creencia está arraigada en la naturaleza inmutable de Dios. La integridad de Job bajo presión expone la superficialidad de una fe que depende de las bendiciones. Su ejemplo anticipa la enseñanza que más tarde se encuentra a lo largo de las Escrituras, que la perseverancia en las pruebas refina la fe más profundamente de lo que el consuelo jamás podría. La silenciosa resistencia de Job antes de que lleguen sus amigos muestra que la fe puede sobrevivir al silencio de Dios. Cuando no llega ninguna respuesta y cuando el dolor no tiene explicación, la fe aún permanece. No porque entienda, sino porque confía. El peligro de una teología simplista. Cuando llegan los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, al principio se sientan en silencio durante 7 días, lamentándose con él. Pero una vez que comienzan a hablar, sus palabras revelan una comprensión rígida y limitada de Dios. Ellos creen en lo que a menudo se llama teología de la retribución.
La idea de que Dios siempre recompensa a los justos y castiga a los malvados en proporción directa a sus acciones. Para ellos, el sufrimiento de Job solo puede significar una cosa: debe haber pecado. Cada amigo intenta explicar la situación de Job a través de esta perspectiva limitada. Elifaz sugiere que Dios disciplina a los culpables, insinuando que Job debería aceptar su sufrimiento como una corrección. Bildad argumenta que los hijos de Job debieron haber pecado, por lo que sus muertes son consecuencias justas. Zofar acusa a Job de maldad secreta y le insta a arrepentirse. Su razonamiento suena piadoso, pero simplifica en exceso la realidad de la justicia divina. El peligro de esa teología es que reduce a Dios a una fórmula predecible. No deja espacio para el misterio, ni lugar para el sufrimiento inocente, ni comprensión de los propósitos superiores de Dios. También conduce a la crueldad disfrazada de consejo. En lugar de consolar a Job, los amigos lo condenan, profundizando su dolor. Su insistencia en que el sufrimiento debe equivaler a culpa revela el orgullo de quienes creen que pueden interpretar con certeza cada acontecimiento de la vida. La defensa de su inocencia por parte de Job no es una rebelión orgullosa, es una protesta contra esta visión distorsionada de Dios. Él se niega a confesar pecados que no cometió y, al hacerlo, expone las limitaciones de la teología de sus amigos. El libro de Job advierte que cuando las personas intentan defender a Dios con una lógica simplista, a menudo terminan tergiversándolo. La verdadera sabiduría reconoce que los caminos de Dios son más complejos que las fórmulas humanas. El fracaso de los amigos enseña que la arrogancia espiritual, el fingir comprender toda la profundidad de la justicia divina, es en sí misma una forma de necedad. El lamento honesto no es pecado. Cuando se rompe el silencio inicial del duelo de Job, sus palabras brotan en forma de lamento. Él maldice el día de su nacimiento y desea no haber vivido nunca para ver tal dolor. Estas expresiones son crudas, emocionales e incluso impactantes. Sin embargo, el libro de Job las presenta no como rebelión, sino como una forma sagrada de honestidad ante Dios. El lamento de Job enseña que llevar el dolor y la confusión a la oración no es un acto de incredulidad, es un acto de fe. En la antigua cultura hebrea, el lamento era una forma reconocida de hablar con Dios. Permitía que quien sufría expresara su angustia sin romper la relación. Los gritos de desesperación de Job revelan un corazón que aún cree que Dios está escuchando, incluso cuando Dios parece guardar silencio. Sus preguntas, ¿por qué nací? ¿Y por qué sufren los justos?, no son acusaciones destinadas a destruir la fe, sino clamores de comprensión desde dentro de ella. Esta distinción es crucial. El lamento de Job difiere del cinismo de su esposa o de las acusaciones de sus amigos. Él no niega la existencia ni la bondad de Dios. En cambio, lucha con las acciones de Dios. El simple hecho de luchar demuestra una fe que se niega a soltar. El lamento honesto es el lenguaje de un alma que aún cree que el carácter de Dios es lo suficientemente confiable como para ser cuestionado. El ejemplo de Job amplía nuestra comprensión de la oración. Muestra que Dios acoge la verdad que surge de lo más profundo de la emoción humana. Fingir no estar herido o confundido ante Dios es una forma de distancia, no de devoción. El libro de Job valida las lágrimas, la frustración y el silencio como parte de un diálogo fiel. En las Escrituras, el lamento no es incredulidad. Es la confesión de dependencia cuando las explicaciones fallan. A través de las palabras de Job, aprendemos que el dolor expresado con verdad honra a Dios más que el silencio cortés basado en la apariencia. La sabiduría de Dios supera la comprensión humana. Cuando Dios finalmente responde a Job desde el torbellino, no le da la explicación que Job exige. En lugar de revelar la conversación celestial que dio inicio a la historia, Dios lleva a Job en un vasto y poético recorrido por la creación. Le hace a Job una serie de preguntas. ¿Dónde estaba él cuando se pusieron los cimientos de la tierra, cuando se colocaron las estrellas en su lugar, o cuando el mar fue contenido por límites? Estas preguntas no tienen la intención de humillar, sino de revelar perspectiva. A través de esta visión, Dios demuestra que su sabiduría gobierna el universo, de maneras que Job no puede siquiera empezar a comprender. Cada elemento de la creación, las cabras montesas dando a luz, los leones cazando, los relámpagos destellando, las constelaciones moviéndose, opera bajo la supervisión divina. Dios muestra que se preocupa por los detalles más pequeños, incluso en lugares que los humanos nunca verán.
El mundo no es caótico ni está abandonado. Está lleno de un orden que solo su creador conoce. El error de Job fue suponer que podía evaluar la justicia de Dios usando la lógica humana. Pero la sabiduría divina no está limitada a lo visible o lo comprensible. Las preguntas de Dios exponen los límites de la perspectiva de Job. Los seres humanos solo perciben fragmentos de un diseño que se extiende por todo el cosmos. Lo que parece injusto dentro de una sola vida puede encajar en un patrón mucho más grande que solo Dios percibe plenamente. Esta sección del libro enseña que la sabiduría no se encuentra en explicar el sufrimiento, sino en reconocer la propia incapacidad para hacerlo. La postura humana adecuada ante la sabiduría divina es la humildad, no la acusación. El encuentro de Job con Dios revela que entender el porqué del sufrimiento es menos importante que conocer a quién está detrás de él. La sabiduría de Dios no es distante ni indiferente. Es íntima, activa e incomprensiblemente vasta. Al mostrarle a Job la grandeza de la creación, Dios redirige su enfoque de las preguntas sobre la justicia a la realidad de la soberanía divina. Lo que Job necesitaba no era una respuesta, sino una visión más clara de aquel que tiene todas las respuestas. El sufrimiento no siempre es un castigo. El libro de Job confronta directamente una de las suposiciones humanas más persistentes, que el sufrimiento es siempre el resultado del pecado personal. Los amigos de Job basan todo su razonamiento en esta creencia, interpretando su dolor como evidencia de una falta oculta, pero el prólogo celestial ya había revelado que el sufrimiento de Job no era un castigo. Fue permitido precisamente por su rectitud, no por culpa. Esta verdad derriba una ecuación moral simplista que aún persiste en muchos corazones. El mundo no está estructurado de manera que cada dificultad sea una reacción divina al pecado. La lluvia cae tanto sobre los justos como sobre los injustos, y el dolor puede llegar a aquellos a quienes Dios más ama. La historia de Job demuestra que la existencia del sufrimiento no es lo mismo que la existencia del desagrado divino. Dios más tarde reprende a los amigos de Job por sus falsas suposiciones, declarando que no han hablado correctamente acerca de él. Su teología era demasiado limitada para la complejidad del mundo de Dios. Reducían la justicia divina a una equidad humana instantánea y terminaron tergiversando su carácter. La justicia de Dios es real, pero no siempre se manifiesta según el tiempo o la comprensión humana. El sufrimiento inmerecido de Job revela que el dolor puede tener propósitos que no vemos. Puede refinar la fe. Puede revelar el orgullo oculto o simplemente dar testimonio de confianza en ausencia de recompensa. A veces no logra ninguno de estos propósitos y permanece como un misterio. Lo que afirma la Escritura es que el sufrimiento nunca significa abandono para el creyente. El silencio de Dios no equivale a su ausencia. El libro de Job, por lo tanto, invita al lector a separar el sufrimiento de la condena. Soportar dificultades no significa estar bajo la ira divina. Puede significar que uno está siendo invitado a una dependencia más profunda de la gracia divina. Dios valora la relación auténtica por encima de las respuestas rituales. Cuando Dios finalmente habla, declara que los amigos de Job estaban equivocados en su representación de él, pero que Job habló correctamente sobre su naturaleza. Esta afirmación es sorprendente porque los discursos de Job incluyeron confusión, ira e incluso acusaciones. Sin embargo, Dios lo elogia, no por su perfección, sino por su honestidad. Los amigos de Job defendieron a Dios con una teología pulida, pero sin verdad en sus corazones. Job, en contraste, se acercó a Dios directamente, incluso en medio del dolor, negándose a reemplazar la relación por una religión ensayada. Este momento revela una verdad crucial sobre la interacción divina y humana. Dios desea sinceridad por encima de la ceremonia. Las palabras de los amigos eran teológicamente pulcras, pero espiritualmente vacías. Ellos hablaban acerca de Dios, mientras que Job le hablaba a él. En todo su lamento, Job aún buscaba un diálogo con el Dios viviente, en lugar de esconderse tras fórmulas religiosas. Esa conversación sincera, llena de preguntas y lágrimas, era la verdadera prueba de su fe. La aprobación de Dios hacia Job demuestra que la autenticidad es la base de la fe genuina. Fingir entender o fingir no estar afectado no impresiona al Creador, quien ve el corazón. La verdadera piedad no es la ausencia de duda, sino la decisión de llevar esa duda con honestidad ante Dios.
Esta lección también expone el vacío de la religión practicada sin relación. La defensa rígida de la justicia divina por parte de los amigos se convirtió en idolatría. Prefirieron un sistema predecible a un Dios vivo y soberano. Job, en cambio, luchó con Dios mismo, reconociendo que la fe no se trata de controlar los resultados, sino de confiar en una persona. Al final, la disposición de Job para hablar con sinceridad, incluso en medio de la confusión, se convierte en el modelo de una fe relacional. La reprensión de Dios a los amigos y su restauración de Job confirman que Él valora los corazones que se relacionan con Él, no las voces que simplemente repiten respuestas que suenan correctas. El mundo es bueno, pero no seguro. En su segundo discurso a Job, Dios describe dos criaturas misteriosas, Behemoth y Leviatán. Estas no son adiciones aleatorias a la historia, sirven como símbolos profundos de la creación de Dios. Behemoth, poderoso y sin restricciones, y Leviatán, feroz e indomable, encarnan los elementos salvajes e impredecibles del mundo natural. Representan fuerzas que están más allá del control humano. Sin embargo, siguen estando bajo la autoridad divina. A través de estas imágenes, Dios le enseña a Job que la creación es tanto buena como peligrosa. El mundo refleja la sabiduría y el orden de Dios, pero también contiene elementos de caos, lucha y dolor. Estas criaturas no son malvadas. Dios las llama maravillosas y se deleita en su fuerza. Su existencia demuestra que un mundo diseñado por la sabiduría divina no es un mundo libre de riesgos o sufrimiento. Es un mundo donde la belleza y el peligro coexisten dentro de los límites del gobierno soberano de Dios. Esta lección desafía la expectativa humana de que la bondad siempre debe equivaler a seguridad. El mismo Creador que alimenta al león y ordena la tormenta, también permite el poder destructivo de la tormenta. La complejidad del mundo refleja la complejidad de Dios mismo, majestuoso, santo y más allá de toda simplificación. Al presentar a Behemoth y Leviatán, Dios invita a Job a aceptar que la vida no puede ser domesticada, para ajustarse a las nociones humanas de justicia o seguridad. La presencia del peligro no significa la ausencia de un orden divino. En cambio, revela que la creación de Dios incluye realidades que superan la comprensión humana. Por lo tanto, la fe debe existir en un mundo que es tanto ordenado como salvaje, tanto acogedor como feroz. Esta revelación redefine el sufrimiento de Job. No es un defecto en la creación, sino parte de vivir en un universo vasto e indómito que aún pertenece enteramente a Dios. Job aprende que confiar en Dios es confiar en Él, no solo en la paz, sino también en la presencia del misterio y el peligro. La restauración es gracia, no recompensa. Después del encuentro de Job con Dios, la historia concluye con un giro inesperado. Dios le devuelve a Job el doble de lo que había perdido, su riqueza, su familia y su salud. Sin embargo, el texto deja claro que esto no es un pago por su resistencia ni un premio por haber superado una prueba. La restauración es un acto de generosidad divina, no una obligación divina. El sufrimiento de Job nunca fue un castigo y su bendición no es una compensación. Ambos se encuentran dentro del misterio de la sabiduría de Dios. La renovada prosperidad de Job enseña que los dones de Dios fluyen de la gracia, no de un sistema mecánico de méritos. Si el sufrimiento anterior de Job desmontó la idea de una recompensa garantizada por la rectitud, entonces su restauración desmonta la idea de que las bendiciones se ganan. El mismo Dios que permite el dolor también puede elegir dar abundancia, no por el desempeño humano, sino por su libertad de bendecir como Él quiere. En esta etapa restaurada, la fe de Job es más profunda y serena. Ya no adora a Dios por lo que recibe, sino por quién es Dios. La relación ha madurado de una confianza basada en las bendiciones a una confianza que perdura en el misterio. El acto de restauración de Dios no deshace el sufrimiento, sino que transforma su significado. Ahora Job vive con un corazón refinado por el encuentro y la humildad. Incluso la duplicación de las posesiones de Job tiene un significado simbólico. Muestra la plenitud, la totalidad de la gracia divina después de la ruptura. Sin embargo, el enfoque no está en la ganancia material, sino en la reconciliación. Job ora por sus amigos, intercediendo por ellos, y Dios acepta su oración. Aquel que antes exigía respuestas ahora se convierte en un canal de misericordia.
A través de la restauración de Job, la Escritura revela que la gracia, y no la justicia, rige la relación de Dios con su pueblo. El final de la historia de Job celebra la bondad divina, no el logro humano. El temor del Señor es el fundamento de la sabiduría. La lección final del libro de Job lo une con el mensaje más amplio de la literatura bíblica de sabiduría. Proverbios enseña que, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el viaje de Job encarna esa verdad. Después de todo el debate, lamento y diálogo divino, Job no recibe una explicación completa. Recibe revelación. Confrontado por la majestad de Dios, responde con arrepentimiento y reverencia diciendo: Yo había oído de ti de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Esta declaración marca la transformación de la fe de Job. Él pasa de un conocimiento teórico sobre Dios a un encuentro directo con Él. El temor del Señor en las Escrituras no significa terror ni pavor. Significa profunda reverencia, confianza y reconocimiento de la autoridad divina. Job aprende que la sabiduría comienza no con respuestas, sino con rendición. Vivir sabiamente es aceptar que la comprensión de Dios se extiende infinitamente más allá de la visión humana. La humildad de Job se convierte en la resolución final de su sufrimiento. Aunque nunca llega a conocer la razón de su dolor, obtiene algo mayor, una paz arraigada en la confianza reverente. El temor del Señor le permite vivir fielmente en un mundo lleno de preguntas sin respuesta. En esa actitud, Job encuentra descanso, no a través de la comprensión, sino mediante la comunión con Dios. Esta lección final define el objetivo de toda sabiduría: cultivar una vida fundamentada en la admiración, la humildad y la confianza ante el Creador. La persona sabia no pretende interpretar cada acto de Dios, pero reconoce que sus caminos son más altos que los nuestros. La historia de Job, por lo tanto, no termina con certeza, sino con fe. Una fe que venera la sabiduría de Dios, incluso cuando no puede rastrear su mano. Pero ¿qué sucede con aquellos que caminan junto a la verdad de Dios cuando todo a su alrededor se desmorona? Job estuvo solo en su prueba, pero los discípulos de Jesús algún día enfrentarían sus propias pruebas, traición, persecución y sacrificios inimaginables. Cada uno llevaba una historia oculta que dio forma al nacimiento de la iglesia primitiva. En el próximo video, las vidas no contadas de los discípulos de Jesús, explicadas en detalle, descubre qué les sucedió realmente a los hombres que caminaron con Cristo, cómo vivieron, cómo murieron y cómo su fe cambió el mundo. No te lo pierdas.